geología de cuadros que hay por acá y todo el ambiente que tiene esta aula Aguirre. Y me gustaría, antes de invitar a la apertura de la presentación del cuadro, gastar 10 minutos explicarle qué es la aula Aguirre. El señor Aguirre, el doctor Aguirre que tienen ahí, por las dimensiones del cuadro se ve que es una persona importante. Fue durante 30 años profesor de geología y fue el primer argentino que enseñó geología del país. Fue profesor del año 1978 hasta pasando 1878 hasta 1908. Después de eso se dedicó a la tarea de gestión, fue vicedecano, decano, presidente de la Academia de Ciencias. Tuvo una vida muy activa, siempre impulsando la geología. Cuando se murió en el año 1923, hicieron un homenaje. Justo en ese momento, en el año 23, se estaba festejando el centenario de la fundación de la Universidad de Buenos Aires. Había un nuevo edificio que se iba a hacer, el viejo edificio que estaba en lo que es actualmente la playa de estacionamiento. Y en ese viejo edificio, en el segundo piso, se había diseñado con los arquitectos de ese momento lo que era el gabinete Eduardo Aguirre. El gabinete Eduardo Aguirre iba a ser el lugar de investigación de los geólogos en ese nuevo edificio. Y es interesantísimo, también preservado los planos originales del gabinete de Eduardo Aguirre, está la fundamentación de por qué había que llamarlo Eduardo Aguirre, a varias resoluciones del rector de la universidad proponiendo ese nombre a ese gabinete, a ese laboratorio de investigación. Y a su vez, cuando él se muere al poco tiempo, se muere a fines del año 23, deciden hacer un homenaje al doctor Aguirre, y el que habla es el ingeniero Armid, otro profesor de geología que está dedicado al museo, que cuando pasa lo pueden ver, está teniendo la luz ahí. Aguirre fue el primer profesor formado, diría yo, en geología. Eduardo Aguirre era un ingeniero que, como no había nadie que enseñara geología, le interesaba la geología y empezó a enseñar casi por formación personal. En cambio, el ingeniero Armid era un egresado de la Escuela Superior de París, era un señor, digamos, que conocía muy bien toda la tecnología y el quehacer geológico, y hubo un cambio radical cuando empezó a enseñar. Ese señor, el señor Armid, fue el que les pidieron que hicieran unas palabras en el momento de la inauguración del aula Aguirre o el gabinete Aguirre. En ese año, 1922-23, era todo flamante en el nuevo edificio. Les presento aquí cómo eran los pupitres de aquella época. Este es un diseño original que uno puede ver los mapas, los planos originales. Este escritorio y aquel banquito petizo que está allá, el más chiquito de todos, son oriundos del año 1923 con ese nuevo edificio. Desde el momento de su inauguración, lo primero que tuvo fue el cuadro de Eduardo Aguirre y el cuadro de los primeros profesores de la carrera de geología. Además de los pocos profesores que había en ese momento, en el año 1923, había una serie de próceres generales de la geología, que era Steinman, Ameguino y otros más que están, digamos, detrás en la pared trasera. A partir de ese momento, de 1923, continuamente los grandes profesores de esta casa tuvieron su lugar, y todos lo pueden ver desde Keitel, Weber, Harrington, todas las grandes figuras de la geología argentina están ahí colgadas en la pared. Ahí lo pueden ver al doctor Félix González Moreno, al ingeniero Valencio y a muchos otros. La primera geóloga mujer que se recibió en 1924, la doctora Mórtola, como 40 años profesora adjunta del departamento, hasta el año 56 era profesora titular. A los demás profesores los contrataban directamente como titular, pero esta mujer tiene más de 50 años y fue la primera mujer profesora titular de esta facultad, aparte de ser la primera geóloga argentina. O sea, los problemas de género vienen de mucho tiempo atrás. Bueno, le digo todo esto porque para nosotros es muy importante poder recibir aquí en el aula Aguirre al doctor Amílcar Herrera. Yo creo que es una deuda que hace muchos años tiene el Departamento de Geología con una personalidad como Herrera. Entonces me gustaría invitar al señor decano, al doctor Reboleda y a Alejandra Herrera, para que los dos procedan al descubrimiento del cuadro del doctor Herrera. Un momento, por favor.
sé cuál. En un momento que salí para ir, ¿sabes? La Para cerrar esta parte del acto, quería entregarle a Alejandro una copia del libro de la historia de la facultad. Ese libro relata los 150 años pasados y van a hablar cuando era ese libro que el doctor Herrera tuvo un importante protagonismo en esos 150 años. Así que tenemos infelizmente un solo ejemplar ahora, pero los invitamos a todos los que estén interesados a concurrir a la Feria del Libro. Está disponible en el kiosco de Udela, por el stand de Udela. Así que después del 9 de mayo va a estar disponible aquí en la facultad, en el stand de Udela de la facultad. Pero aquellos ansiosos que quieran ir a tener una copia pueden dirigirse directamente a la Feria del Libro. No hay stand de Udela en la facultad. Que Udela está cerrado. Momentáneamente está cerrado, pero con la actividad que estoy entregando en el sistema, seguro que justamente se logrará. Bueno, pero quería dejar al personal del programa de la historia para que siga planteando. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo voy a invitar, nos va a ser breve lo de ustedes, quería invitar a los panelistas por favor a sentarse, a Alejandro Herrera, a Víctor Ramos, porque vamos a iniciar. Me preguntaban si en exactas éramos muy precisos, si éramos muy puntuales. Son las 18 horas y creo que a las 18 horas ya vamos a comenzar exactamente. Al doctor Garpín también a que tomen asiento y al doctor Tobal, Jonathan Tobal, que se ubiquen aquí. Bueno, mi nombre es Carlos Borges y como señalaba Víctor, yo formo parte del trabajo en el programa de Historia de la Facultad y quería un poco contarles y antes de presentar las características bastante particulares de nuestra ménsula número 22. Por si no lo conocen, la ménsula es el boletín del programa de Historia y es un vehículo por el cual nosotros encontramos un camino para contar y difundir, divulgar dentro de nuestra comunidad distintos aspectos puntuales, chiquititos, de la historia de nuestra facultad. Hace 2 o 3 años atrás, me acuerdo, Víctor Ramos me dijo, en la ménsula debería dedicarse una ménsula a Amílcar Herrera. Uno conocía la figura de Amílcar Herrera, pero digamos, él estaba muy interesado en los aspectos geológicos de la obra y demás, y entonces, bueno, yo dije que lo tiene que escribir a vos, porque, digamos, era el más indicado. Y él, al cabo de, no sé, un año, me vino con una primera nota para una ménsula dedicada a Amílcar Herrera, donde ponía énfasis en aspectos generales de su vida, pero fundamentalmente su trabajo en el campo de la geología. Pero Amílcar Herrera es sin duda muy conocido también por formar parte de uno de los referentes del pensamiento latinoamericano de ciencia, tecnología y desarrollo. Y entonces había un grupo de jóvenes, no veo muchos de los que están, pero que algunos me quiero que iban a venir, que estaban muy interesados justamente en esa fase del trabajo de Amílcar Herrera, particularmente también sobre el modelo mundial latinoamericano. Y entonces, como estaban trabajando ellos y leyendo y estaban muy entusiastas trabajando sobre ese tema, les propuse por qué no escribían algo, y así se completaba. Ya teníamos 2 artículos para la ménsula y la ménsula prácticamente estaba. Nosotros en ese momento fue un año de programa de historia que estuvimos trabajando muy intensamente en el otro libro de historia de la facultad, con lo cual ese año no salió ménsula porque nos abocamos exclusivamente a la publicación del libro. Y cuando pasamos esa vorágine, bueno, había que retomar. En el medio,
conocí a Jonathan Doval, que estaba también otro tipo que estaba interesadísimo en la obra de Amílcar, y que cuando yo le conté lo que estábamos haciendo, él se entusiasmó para también formar parte de esto y agregar, tenía cosas que contar, digamos, ¿no? Quería participar, tenía algo que decir. Y él a su vez había tomado contacto con la hija con Alejandra, con la hija de Amílcar Herrera, y a partir de eso y de algunas charlas encontré con que la familia estaba interesada, que tenía un conjunto de materiales de valor histórico, digamos así, que querían y que estaban, digamos, les parecía interesante que tuvieran un lugar que pudiera tener de acceso público a la gente interesada y particularmente que fuera preservado. Y yo dije, bueno, pero Exactas es el lugar ideal para eso, porque en la biblioteca está el archivo, acá está la directora de la biblioteca, hay un archivo histórico con una sala de preservación, con condiciones cuidadas, con archivistas dedicados específicamente a la elaboración de fondos documentales de diversos aspectos de nuestra historia, en particular de algunos de los profesores singulares de nuestra historia. Bueno, fruto de todo esto que duró 3 años más o menos, hoy tenemos en particular, bueno, el acto, la incorporación del cuadro de Amílcar Herrera a la Aula Aguirre, un número de la ménsula, y hoy estuvimos charlando y avanzando sobre la constitución de un fondo de la Amílcar Herrera que va a permitir el acceso a los interesados en la obra de él. Tal vez hay que arreglar unos aspectos para que se pueda digitalizar alguna de las obras y que esté autorizado y otros materiales puedan tener acceso a los interesados. Me pareció muy interesante la forma con que se constituyó esta ménsula, porque los miembros más activos del programa de historia no fuimos también los protagonistas centrales, sino que partió de gente interesada en las múltiples facetas de la obra de Amílcar Herrera, y creo que esto es muy singular. También hace 1 año y pico, ya pasó tan rápido estos tiempos, editamos como libro los primeros 20 números de la ménsula, y ahora ya estamos en la ménsula 22, así que bueno, espero que esta mecánica que se dio, muy activa, se dé en los próximos números también de la ménsula. Mi labor va prácticamente a terminar ahora, voy a presentar rápidamente a quienes van a hablar. En principio, la primera persona va a ser Alejandra Herrera, por si no la conocen, además es la hija de Amílcar, es economista, graduada en la Universidad de San Pablo. Luego, Víctor Ramos, que el geólogo y que, bueno, además fue exalumno de Amílcar Herrera y que va a poder hacer esta aproximación a la labor en el campo de la geología de Amílcar. El doctor Gilberto Jalopín, que es un biólogo también de la facultad, pero que trabajó durante muchos años junto a Amílcar y particularmente en la elaboración del modelo mundial latinoamericano. Y finalmente, Jonathan Doval, que como les había comentado, es la voz joven, digamos así, que es también muy esperanzador por toda esta cuestión de esta renovación generacional, donde siempre encuentra estos pensadores, estos miembros, estos integrantes del pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, y encuentran nuevas generaciones, curiosos, gente que busca respuestas sobre nuestros dilemas actuales, ¿no? Así que va a cerrar Jonathan. Yo me voy a tomar asiento, lo único que me voy a dedicar es a tratar de hacer reseñas para que nadie supere los 15 minutos de exposición. Voy a empezar a hacer reseñas de faltan 2, faltan 3, y de esa manera en 1 hora a lo sumo tener terminadas las 4 exposiciones y poder dialogar, que ustedes elaboren preguntas o afirmen juicios, y también un tiempo disponible por si alguien quiere comentar algo más. Así que bueno, a partir de ahora me callo y me siento. Gracias. Bueno, como todos habrán notado, estoy muy emocionada y me gustaría agradecer en nombre no solo mío, sino que de todos los descendientes de Amílcar, a la dirección de la facultad por rendirle este justo homenaje. Y agradezco en particular al programa de historia de la facultad, con su publicación de este número dedicado a él de la ménsula, y muy particularmente a las personas con las que tuve contacto más directo, que fueron Jonathan Doval, Carlos Borges y Víctor Ramos. Amílcar siempre afirmó que fue exactamente en esta facultad que aprendió a utilizar el método científico para el análisis de la realidad. Además fue justamente en el edificio donde Perú 222, donde en los años 40 conoció a Lira, que sería su compañera por el resto de la vida y la madre de sus 4 hijos.
sigo emocionada. Diana fue una compañera cualquiera, una mujer extremadamente inteligente. No hubo trabajo de Amílcar sobre el cual ellos no charlasen la reunión. Y no tengo ninguna duda de que la evolución intelectual de mi papá hubiera sido muy diferente sin la presencia de ella. Como todos ustedes saben, estoy invitada aquí porque soy la hija de Amílcar, lo cual es un hecho y un mérito. Supongo que los que organizaron este evento creen que tras tantos años de convivencia, y no por el hecho de que alguna vez hice algún trabajo para él, tengo cosas para contar que podrían brindarles una especie de matiz diferente a la figura pública. Y este razonamiento tiene alguna lógica, pero la verdad es que en este contacto con la gente de SACTA yo salí ganando 10 a 1, sin ninguna duda. Porque este contacto iluminó de una manera nueva y enriquecedora mis recuerdos. De hecho, mis hermanos y yo éramos muy chicos en la época en que él hacía trabajos de campo, muy chicos o adolescentes, cuando él hacía trabajos de campo o trabajaba en exactas, actuaba en exactas. De su trabajo de campo, la verdad que solo recuerdo que siempre volvía con chocolatines Milky Way. Es verdad, al punto que llegué a pensar que la fábrica quedaba cerca de los yacimientos que visitaba. Hoy me di cuenta que no, que lo más probable es que yo los trajese, que mi mamá previsoramente, en la administración, los comprase, se los diese para que él los visitara. Pero este era todo económico sobre su trabajo en casa. De la época de SACTA atesoro recuerdos bellísimos. Me parecía absolutamente fascinante ver cómo papá, en el living de casa, se trenzaba en acaloradas discusiones sobre temas de político-ciencia con personajes como Sadowski, Barsky, Klimovsky, Romero, Bonorino, Sábato, tantos otros. Yo escuchaba fascinada y en silencio. Y concluía que definitivamente el mundo de los hombres era infinitamente más divertido e interesante que el mundo de los mujeres. Porque como fue dicho antes, efectivamente este es un mundo donde el predominio masculino es impresionante. Con pocas excepciones. Bueno, creo que esta señora que yo no conocía, yo estaba acorazado ojo Berta Caplum, por ejemplo, pero eran realmente casi todas. También recuerdo el entusiasmo con que el papá nos hablaba en una época durante días y días, a la hora de la cena, de la famosa computadora Clementina. Fue tanto lo que hablamos de Clementina, que se alimentaba de tarjetas perforadas, por lo que recuerdo, que casi llegué a sentirla como un miembro de mi familia. Por supuesto, lo de trabajar en exacto dejó de tener cualquier gracia el día que volvió, la noche de los bastones largos, con las costillas quebradas, con una herida en la nuca y después de haber pasado previamente con una comisaría. Pero el hecho es que recién ahora, gracias por ejemplo al artículo escrito por Víctor Ramos o al paciente trabajo de investigación que hizo Jonathan sobre los archivos históricos, los familiares podemos tener una comprensión más o menos cabal de cómo era la vida profesional e intelectual de Amílcar en los años 40, 50 y inicio del 60. Y lo que más me sorprendió es que de cada relato, de cada análisis de sus participaciones en el Consejo Directivo de la Facultad, surgen características de su personalidad y de sus posiciones políticas y éticas que se mantuvieron toda su vida. Siempre fue muy notorio su nivel de compromiso y de solidaridad en cuestiones profesionales y cuestiones sociales. Callarse la boca, mirar para otro lado, hacerse distraído, esas no eran cosas propias de él. Era extremadamente amable, escuchaba a sus interlocutores, pero no se veía un ápice cuando pensaba que se trataba de una cuestión de principios. Quiero decirles que para él el camino del conocimiento era el de la aplicación del método científico. No usaba ni daba la menor oportunidad o cabida a los argumentos de autoridad, jamás. Me dijo infinidad de veces: no aceptes nada que tu razón no acepte. Expresaba su pensamiento con una claridad absoluta.
usando siempre un lenguaje llano, directo y colorista. Decía que no podía explicarla a cualquiera. Lo que él sabía es porque realmente no lo había entendido él mismo. Y de verdad creía que lo que sabía se lo podía explicar a cualquiera. Con independencia de sexo, clase social y hasta edad. Yo les voy a contar una anécdota. Por ejemplo, a una compañerita mía del primario y a mí, cuando teníamos 10 años, nos explicó la teoría de la relatividad. Y de verdad, lo entendimos. Yo la recuerdo y la sé leer. Pero después hizo lo mismo con varios de sus nietos y con amiguitos de sus nietos. Enseñarles la teoría de la relatividad a chicos que estaban en edad primaria. Hay otro ejemplo que lo pinta de cuerpo y alma, que aquí hay gente que pueda testimoniar esto. En la época que estaba trabajando en la Fundación Bariloche, mis hermanos y yo, muy jóvenes todavía, militábamos activamente en político derecho. Y a la hora de la cena solía agregarse a la mesa familiar varios de nuestros amigos, inclusive de otras corrientes políticas. Ninguno de ellos escapó una larga explicación sobre el modelo mundial latinoamericano. Y prácticamente todos acabaron discutiendo mano a mano con mi padre cuál era el mejor camino para terminar con la miseria. Las sobremesas se extendían por horas. Para mi padre esta era una situación de charla entre iguales. Esa era su objetivo, era una charla entre iguales. La mayor parte de estos amigos quedaban sorprendidísimos con sus propios padres. No podían conversar. Con sus propios padres ellos no podían conversar sobre los asuntos. Pero más sorprendidos todavía estaban porque lo podían conversar con mi padre, mano a mano, como pares, tratados como pares y sin condescendencias. Esto es importante, sin condescendencia. Para algunos de mis amigos esto era fantástico. Yo pensaba que para todos era fantástico, pero en realidad, un tiempo después, recientemente, un amigo me confesó que le tenía pavor a mi padre. Pavor, justamente porque lo trataba de igual a igual, pero siempre le ganaba las discusiones y no estaba acostumbrado. Al final era un dirigente estudiantil importante. Ahora, tanto Amílcar como mi madre eran personas absolutamente austeras, consumismo cero, realmente no les interesaba nada, en absoluto ningún símbolo de estatus o poder. Otra característica de Amílcar que me parece notable es que además de tener una gran curiosidad por toda su forma de razonar, nunca respetó barreras formales entre ramas del conocimiento. Yo creo que era una especie de genéticamente multidisciplinar. Es más, en su primer libro, Los recursos minerales de América Latina, hizo de todo menos limitarse a cuantificar o hacer una evaluación estática de estos recursos. Pero es en su último libro donde él realmente se sienta a sus anchas, realmente a sus anchas. En ese libro él se mete con el universo. Se plantea preguntas de este tipo. ¿Cuáles son las leyes que rigen la evolución de la vida a escala cósmica? ¿Cuáles son las características que diferencian a la especie humana de otras especies de animales? ¿Cómo puede evitarse que nuestra especie se autodestruya? ¿Cómo puede la especie humana llegar a realizar su pleno potencial? Realmente un libro darwiniano, realmente un libro sociológico. En este libro los problemas políticos sociales ya no están planteados en términos regionales, sino en términos mundiales. Las fronteras nacionales ya resultan irrelevantes. Sostiene que la actual organización social que preserva los privilegios de pocos, expensas del hambre y la miseria de muchos, las ambiciones de consumo desmesuradas, el armamentismo, etc., son un camino sin vuelta que nos lleva a nuestra eliminación como especie. A su juicio no tenemos escapatoria. Desapareceremos de la faz de la Tierra si no ocurre una mutación cultural que permita construir una sociedad mundial esencialmente austera, igualitaria y participativa, y donde los seres humanos hayan sustituido las lealtades a clanes, a clubes, a tribus, a naciones, por sentimientos de hermandad y de amor extendidos a toda la especie. Ahora bien, como este homenaje se hace
en una sala de la Universidad de Buenos Aires, justo que me refiere a sus convicciones respecto a las instituciones dedicadas a la enseñanza y a la creación de la ciencia. En primer lugar, quiero decirles que fue desde siempre un acérrimo defensor de la enseñanza laica y gratuita. Y lo fue siempre. De hecho, en algún momento, después de la caída de la última dictadura, me nombraron miembro del Consejo Nacional de Educación Superior y renuncié a este cargo en 1993 porque el Ministerio anunció públicamente que uno de sus objetivos en términos educacionales era el arancelamiento de la universidad. Y él renunció diciendo que esta política afectaba profundamente el campo de la educación universitaria, inclusive en su dimensión social, y que no quería que su permanencia en el Consejo fuese tomada como una especie de acuerdo con este arancelamiento. Yo digo, no es difícil imaginar el enorme disgusto que sentiría si supiese que en algunas provincias argentinas las escuelas públicas comenzaron de vuelta a enseñar religión. Como diría su gran amigo y artista León Ferrari, eso sí, religión occidental y cristiana, no cualquiera, occidental y cristiana. No es difícil imaginar el nivel realmente. Ahora bien, sus posiciones sobre el papel de la ciencia están muy bien sintetizadas en su libro Ciencia y Política en América Latina, que fue publicado en 1971 y recientemente reeditado. En este libro sostiene que su desarrollo no es un estadio primero del desarrollo, sino que es una situación estructural que es funcional a los países desarrollados. Y señala en particular que a partir de la Segunda Guerra Mundial, la superioridad en cuestiones científicas y tecnológicas de estos países se ha convertido en un instrumento de dominación y de poder tan peligroso e importante como lo fue siempre la dominación militar y económica. No les voy a contar en este libro cómo va desarrollando todos sus argumentos, y salteo los interesantes que veo finalmente. Y lo finalmente es que él plantea cómo superar el atraso tecnológico como elemento esencial de dominación, diciendo textualmente lo siguiente: la capacidad de una sociedad para incorporar la ciencia y la tecnología como factores dinámicos para su progreso depende de condiciones políticas, económicas y sociales que la ciencia misma no puede crear. Dicho esto, rescato una observación que hizo Luisa Marina Riegni, que es historiadora de la ciencia, cuando intervino en un panel en oportunidad de la revisión del libro Ciencia y Política en América Latina. Ella señaló que Amílcar, por un lado, afirmaba que la ciencia por sí misma no puede crear las condiciones necesarias para superar el atraso. Pero también, al mismo tiempo, Amílcar compartía con otros científicos de esta generación de exacta, enormemente gratos y privilegiados por haberlos tenido en nuestras vidas. Gracias a todos. Hará unos 3 años aproximadamente, cuando me nombraron miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Brasil, el presidente de la Academia, en sus palabras finales, lo dijo a todos los científicos, lo había gente muy importante, premios Nobel, ¿verdad?, que estaban siendo incorporados, le dijo: señores, y quiero que el día de hoy ustedes tengan conciencia que adquieren un compromiso. Como científicos, tienen que seguir el compromiso que nos marcó el doctor Herrera, ese compromiso de poner la ciencia al servicio de la sociedad. Yo quedé altamente impresionado porque en mi recuerdo estaba ese querido profesor de geología que súbitamente me traía
el recuerdo, digamos, de esos años como geólogo, lo mucho que habíamos aprendido de él. Hoy me voy a referir casi exclusivamente a esos primeros años, porque espero que acá los colegas de la mesa puedan ilustrar sobre otras actividades que tuvo el doctor Herrera. Primero, para aquellos que no lo conocen, se recibió de geólogo, en aquel tiempo no existía la geología, se recibió de licenciado en Ciencias Naturales en 1947. Esta foto creo que tiene aproximadamente 28 años, era poco después de haberse recibido. Cuando uno rastrea, cuando uno rastrea su época de estudiante, lo que ve en esta revista del Centro de Estudiantes, es una revista Olpergia, que del año 35 hasta el 65 fue editada por el Centro de Estudiantes, hay continuas cosas que se refieren a Herrera. Fue miembro de varias comisiones del Centro de Estudiantes y lo que se destaca en casi todas ellas, desde que empezó a estudiar, fue uno de los patrocinantes de la revista, dado que con su apoyo económico, imagino que no era así, él trabajaba de preceptor en aquella época para pagarse los estudios, pero sus pocos pesos que tenía contribuía, digamos, con la revista. O sea, ya se destacaba su preocupación y su compromiso con la edición de esa revista del Centro de Estudiantes. Después, otra tarea que es poco conocida es que bajo la dirección del doctor Horacio Harrington, aquí lo vemos a Harrington a la edad que era director de Herrera, ahí lo vemos a Harrington ya viejo profesor de la casa en el año 70. El doctor Harrington le seleccionó el tema de tesis y le propuso estudiar los yacimientos ferríferos de Sierra Grande. Estos yacimientos son muy importantes porque primero todavía siguen siendo los principales yacimientos de hierro que tenemos en la Argentina. No hay otro más importante que ese. Y el estudio que hizo Herrera demostró por primera vez que esos yacimientos de hierro tenían origen sedimentario. Y esto también es importante, porque los grandes yacimientos de hierro tenían origen ígneo, metamórfico, tenían otros orígenes. Y él a través de su estudio pudo ver que esos yacimientos tenían un control sedimentario, eran rocas sedimentarias formadas durante el periodo paleozoico. Ese trabajo fue pionero en ese sentido, y me gustaría referirme a las mismas palabras que usaba Herrera con respecto a Harrington. Herrera decía que Harrington era uno de los cerebros mejor estructurados de la geología argentina. Tuvo como director a uno de los mejores geólogos que tuvo el departamento de geología. Esa mina de hierro actualmente está siendo explotada por una empresa china y todavía sigue en actividad y es quizá la única mina de hierro que en este momento está produciendo en la Argentina. Otra parte importante de su vida geológica es que entre el año 50 y 51 va a estudiar a la Colorado School of Mines. A los que no son del medio geológico, ustedes eso no indica nada, pero él fue a estudiar en el año 50, pero aún en pleno siglo XXI, la Colorado School of Mines es una de las mejores escuelas de geología económica y de minería que hay en el mundo. Es un toque de distinción ser egresado de la Colorado School of Mines. Pueden ver cualquier tipo de ranking para ver que la Colorado School of Mines sigue siendo una de las más prestigiosas escuelas de geología económica que tenemos en la actualidad. Él no solamente recibe ese máster, digamos, en Colorado, donde se graduó en el año 52, sino apenas llega a la Argentina. Me mencioné que cuando él se recibió trabajaba en el Banco Nacional de Desarrollo. El Banco Nacional de Desarrollo tenía geólogos que trabajaban en la evaluación de minas, y su trabajo era un trabajo, digamos, casi de rutina, que era ir a estudiar las minas, tratar de valorar su capacidad económica y la capacidad de explotación que tenía. El clic se le produce en el año 52. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que tiene mucho para enseñar y a instancias del doctor Leanza, que en aquel tiempo era director del Instituto de Geología, lo invitan a ser profesor de Geología Económica. Y eso tiene mucha importancia. Primero, ¿por qué? Porque hasta ese momento no existía la Geología Económica. ¿Cómo aprendí uno algo de los minerales? Iba al curso de petrografía y los minerales eran una roca más, una roca rara que tenía más metales que otras y realmente no nos enseñaban el sentido importante de recursos económicos que podían tener esos minerales. Uno aprendía que había diferentes tipos de rocas
minerales o metálicas, y ese era un pequeño capítulo dentro de la petrografía en general. A partir del doctor Herrera, la geología económica empezó a ser una materia que se dictaba, fue incorporada al programa de estudios, a la currícula, y empezó a dictarse como tal. Y fue tan exitoso ese primer año que causó mucho impacto que se dictara acá en la Universidad de Buenos Aires, que nuestros colegas de la Universidad de La Plata dijeron, no, nosotros también queremos tener la clase de geología económica, y él fue allá y el año siguiente, simultáneamente con el dictado de geología económica de la Universidad de La Plata, enseñó, digamos, geología económica en esa universidad. Cuando uno revisa todas las universidades argentinas, la Universidad de Buenos Aires y al año siguiente con la Universidad de La Plata, fueron los dos primeros centros donde se enseñó en forma sistemática la geología económica. Y el mérito de él, ese dictado. Puedo recordar un montón de anécdotas de cuando era profesor. O sea, primero era una persona con una didáctica extraordinaria. Explicaba muy bien las cosas, y a nosotros nos dejaba flotando así en el aire después de las clases. Me acuerdo siempre que una de las clases que más me impresionó cuando hablaba del termómetro de Krauskopf. Yo jamás había escuchado hablar de ese termómetro, no sé qué pito era eso. Pero de golpe nos empezó a explicar de que si uno tenía una serie de minerales diferentes, conociendo esos minerales y el punto de equilibrio de esos minerales que se había sacado a través de experiencias de laboratorio, cuando uno tenía esa relación de minerales en equilibrio, podría determinar las condiciones de presión y temperatura. Eso fue un golpe, sí, estoy hablando del año 62, cuando hizo esa materia, quedé altamente impresionado de que mirando por un microscopio y determinando los minerales, uno puede llegar a decir que esto se formó a tal temperatura y a tales condiciones de presión. Eso era muy importante en los yacimientos minerales, porque uno mirando los yacimientos minerales que aparecían en el yacimiento podía decir a qué temperatura y a qué condiciones se había formado. Bueno, la primera vez que escuché hablar de eso fue en las clases del doctor Herrera de Geología Económica. Y eso que ese tipo de geobarómetros o geotermómetros no era un motivo, digamos, central dentro de una clase de geología económica. La geología económica tenía otras cosas, pero él siempre nos deslumbraba con algún conocimiento nuevo, con algo nuevo que encontraba, con algo nuevo que nos transmitía. Insisto que siempre salíamos flotando de esa clase de geología económica y digo así, dejémosle que fue el mejor profesor desde el punto de vista didáctico de conocimiento que tuve en esa época. Cuando empieza la carrera académica en la facultad, después de la Revolución del 55, se abren concursos y ahí gana el cargo de profesor titular ordinario de Geología Económica. Y ahí, digamos, antes trabajaba en el Banco Nacional de Desarrollo, ahí se pasa a la facultad como full time, en aquella época estaba digamos, propulsando la idea de que había falta de dedicación exclusiva para poder enseñar e investigar en diferentes temáticas. Y empieza realmente su actividad como investigador y a publicar un montón de cosas que vamos a ver después. Se dedicó en aquel tiempo al estudio de las pegmatitas. Para ustedes pegmatitas suena raro, quizá no les significa nada. Pero vamos a ver después por qué eran importantes las pegmatitas. Una cosa que todo el mundo recuerda de su participación son las escuelas de campo. Estuve hablando con viejos alumnos del doctor Herrera y me comentaban que siempre salían a campaña, iban generalmente en la zona de Campana Maguida. En la zona de Campana Maguida él dirigió dos tesis doctorales, la de Herbert Corte y la de García Campra, que fueron dos tesistas que hicieron la tesis sobre el origen de los yacimientos de Campana Maguida, y él aprovechaba siempre para llevar a sus alumnos a Campana Maguida. Ahí tenemos el chip. Este departamento de geología, ya por la década del 50, si me acuerdo de memoria, compró su primer vehículo, que era un Jeep Willys. Fue el primer vehículo que tuvo la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para hacer tareas del campo. Y ahí se iban con el Jeep y ahí hacían todos sus estudios en la zona de Campana Maguida. Iban junto con Lorenzo Aristarán, que era el colaborador de la cátedra, el jefe de cátedra o el jefe de la materia, el titular de la materia era él, y el profesor asociado era el doctor Lorenzo Aristarán. Quizá muchos de ustedes no lo conocen a Lorenzo Aristarán. El doctor Aristarán era egresado de Harvard, hizo su PhD en Harvard, y realmente fue una persona tremendamente destacada en lo que hace la mineralogía. Cuando ocurrió la noche de los bastones largos, se fue de vuelta a Harvard y estuvo trabajando con Hurwood, que era el padre de la mineralogía moderna,
y ahí encontraron nuevos minerales y tuvo una trayectoria investigando con esto hasta que volvió después, años después al país. Hablábamos que a partir de su cargo de profesor full time empezó a publicar. Esta es una de las primeras publicaciones, Estructura interna de las pegmatitas micasíferas de Maillefer. Es interesante que es una serie de contribuciones científicas que sacó la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En aquel tiempo siempre tenía la hipótesis, no sé si sería correcto llamarlo de teoría, de que si la facultad publicaba tenía cosas para intercambiar y había mucho intercambio entre bibliotecas. Entonces una forma de conseguir que las mejores bibliotecas del mundo o universidades del mundo mandaran sus publicaciones, a publicar algo y poder hacer intercambio. Esta fue una de las primeras series donde hubo un fuerte intercambio con otras universidades, especialmente del hemisferio norte. Si uno ve en su trabajo geológico, ve estructura interna de las pegmatitas micasíferas de la provincia de San Juan, estudio de las pegmatitas de la Altagracia en Córdoba, estudio de las pegmatitas de la Sierra de San Luis, estudio de las pegmatitas de la provincia de Catamarca, evolución geoquímica de las pegmatitas zonales y principales distritos argentinos. Se ve que durante esos años tuvo una continua preocupación e interés en desarrollar el conocimiento de las pegmatitas. Pocos años después saca ese trabajo, Geochemical Evolution of Some Pegmatites in Argentina, que fue un trabajo clásico, es un trabajo que motivó, vamos a ver después, el primer simposio internacional de pegmatitas que se hizo en el país. ¿Por qué son importantes las pegmatitas? No son rocas raras, o sea, son un tipo de yacimiento que no es muy común. Y aparecen generalmente asociadas a rocas graníticas. Y son importantes porque tienen una serie de elementos incompatibles. Quizás es una palabra difícil de elementos incompatibles. Realmente los elementos de la tabla de Mendeleev se dividen en incompatibles y compatibles. Compatibles son los que entran en cualquier roca. O sea, una roca sobre granito en más alta y te están todos los elementos compatibles. Los que son raros, los que no quieren entrar dentro de la estructura cristalina de las rocas más comunes, son los incompatibles. Y generalmente son incompatibles porque son de un radio iónico muy grande, una carga atómica muy alta, entonces no es fácil meterlos en cualquier estructura. Siempre quedan relegados a último momento y se acumulan aisladamente todos juntos los elementos incompatibles. Y entre ellos tenemos el tantallo, el columbio y una gran cantidad de tierras raras. Y la importancia que tienen esas pegmatitas es que son los principales yacimientos o las principales ocurrencias que tenemos de tierras raras. Y las tierras raras, aparte del nombre raro que tienen, son muy importantes desde el punto de vista económico porque son elementos muy raros dentro de la naturaleza y su explotación es muy valiosa. Bueno, los conocimientos y de toda la publicidad que le dio las pegmatitas del doctor Herrera hizo que en el año 2011 se hiciera el quinto Congreso Internacional de Pegmatitas por primera vez en el país, en Mendoza. Y ahí vinieron una gran cantidad de especialistas, ahí tuvieron oportunidad de visitar gran parte de los yacimientos descritos por el doctor Herrera. Y en la actualidad, dado que las tierras raras son algo muy interesante y algo que tiene mucho valor económico, hay ya varios especialistas, como el doctor Galisti y otros más de la Universidad de Córdoba, que están dedicados al estudio y caracterización de las pegmatitas como fuentes de esos elementos incompatibles. Explico todo esto porque muchas veces cuando dice estudiar la pegmatita, ¿y eso para qué? ¿Cierto? Muchas veces la gente no tiene conciencia de que esas pegmatitas es un elemento muy interesante que puede tener una gran importancia o que tiene una gran importancia económica. Otra actividad que es poco conocida del doctor Herrera es que el gobierno de Libia, con el doctor González Bonarino, ahí lo tiene el doctor González Bonarino por fin juntos nuevamente, el doctor González Bonarino al lado del doctor Herrera, a la izquierda, participan en la creación del Instituto Nacional de Geología y Minería. Y esto fue un hito muy importante. Ese instituto fue el primer ente autárquico y autónomo que tenía sus propias reglas y sus propios estatutos para investigar, estudiar la geología básica del país y sus recursos minerales, y realmente fue un instituto modelo, se puede decir. Yo me ingresé en mi vida profesional, mi primer trabajo como ayudante geólogo, no era geólogo todavía, en ese Instituto Nacional de Geología y Minería. Él fue el vicepresidente del directorio, fue la mano derecha del doctor Félix González Bonarino. González Bonarino era un gran científico, pero de la parte minera no sabía mucho, les apoyaba muchísimo en lo que aportaba el doctor Herrera. Como ocurre en las cosas de nuestro país, vino el golpe militar, los primeros que hicieron desaparecer el Instituto Nacional de Geología y Minería, y a pesar de que toda la gente que trabajó y se acuerda que esos 3 años fueron en años
idílico, se puede decir, en lo que hacía el estudio de la geología y de la minería. No, conozco cualquier cantidad de directores posteriores que quisieron volver a la situación inicial y nunca han logrado tener de vuelta un instituto autárquico y autónomo que deja los estudios geológicos y mineros del país. Actualmente es una dependencia secundaria dentro de la administración pública, se ha quedado degradado y sin presupuesto y sin ninguna casi posibilidad de decisión avanzada. Bueno, en esa época coincide con la noche de los bastones largos, todas muy conocidas, el reactor que puede ser apañado tuvo que irse, y lo encontramos nuevamente en Chile. Bueno, perdón. Aquí es la última escuela de campo que hizo el doctor Herrera. Fuimos a San Juan, era del año 65. Y ahí lo tenemos al doctor Jambías, que era el jefe de trabajos prácticos. Él personalmente lamentaba muchísimo que estaba hoy presente acá, porque tuvo que tener un vuelo a Malargüe a la mañana temprano, sacaba hace varios meses atrás, así que pidió que por favor lo disculparan, que hubiera con mucho placer participado de esto. El que tiene la bola, el doctor Jambías. Y aquí con la pipa lo tenemos a Rogelio Clayton. Rogelio Clayton era un ayudante de primera, también mano derecha del doctor Herrera, que también fue con ellos a Chile y tuvo toda una serie de actividades paralelas con el doctor Herrera. Los demás éramos todos jóvenes alumnos que participábamos de esa escuela del campo. ¿Quiénes son? Bueno. No, ¿cuál es Ramos? Bueno, adivinen ustedes. La primera y única mujer es mi señora que está sentada ahí. Después estoy yo, está Jambías, y yo, está Andrés Susek y Tito Lau. Realmente fuimos la última camada que hizo la escuela de campo con Doctor Herrera. Después hubo otras escuelas de campo. Y yo casi diría que fue la última vez que tuvo oportunidad el doctor Herrera de trabajar en el campo en la Argentina. Ahí estuvimos unos cuantos días trabajando en la mina Cuatro Amigos. Nos dividimos los 4 niveles de la mina de a 2 y estuvimos trabajando en varios niveles. Yo y el doctor Vallés, que también alentó muchísimo, que sacó la foto de Vallés, el otro amigo que estaba con nosotros. Él estuvo acá de jurado hace un par de días atrás en una tesis, lamentó mucho no poder quedarse para participar en esto. Y el doctor Vallés y yo acompañamos a Herrera a estudiar el primer nivel. Y me acuerdo siempre, digamos, la importancia del estudio que estábamos haciendo, porque había un grupo de mineros, digamos, de muy baja, digamos, no tenían mucha preparación técnica con lo que estaban haciendo, estaban desempleados, habían perdido la beca. Entonces, con Herrera nos metimos en el primer nivel para ver si podíamos ubicar por dónde seguía la beta. Entonces, el esfuerzo que teníamos era mapear el consumo detrás de la beta y de golpe había una falla que la cortaba y la duda es si se fue para allá o se fue para acá la beta. Entonces, hicimos toda una serie de estudios buscando indicadores para ver si podíamos estar. Finalmente, cuando terminamos el estudio dijimos, mire, tranquilo, vayan para allá que allá está la beta. Después no volvimos nunca más a la beta. Ya en el año 65 hizo esta primera publicación, que es Los recursos minerales de América Latina, que yo creo que es una publicación que por primera vez lo aleja un poco de su foco geológico directo, que era la pegmatita, y abre una nueva etapa en sus intereses y en sus investigaciones. Durante su estadía en Chile produce 2 trabajos que aparecen publicados en el año 71. El uso de las plazas de determinación de génesis de yacimiento, aplicación al yacimiento de cobre Picomán. Chile tiene el yacimiento más rico de Chile es el yacimiento de cobre Picomán, entonces aquí ella se metió con la Argentina y con sus yacimientos. Después también termina una de las últimas pegmatitas de la Sierra de Velasco y la Sierra Brava. Lo que es más importante para mí que esos 2 estudios aplicados de geología es que una tarde estábamos viajando todos para ese simposio. En ese momento estábamos por tomar un avión, no sé, un avión viejo, pero había, no sé la capacidad del avión, pero que mínimo 40, 50 geólogos estaban esperando para tocar la tierra San Juan. Bueno, todos conocidos, todos grandes amigos, íbamos todos tomando ese avión para San Juan. Pasa uno, pasa el otro, la gente había mucha requisa, o sea, le revisaban como ahora, digamos, un policía o un suboficial de la Fuerza Aérea, lo revisaba uno de arriba abajo. Y era una tarde muy calurosa, estaba en pleno verano, y yo, poco experiente, se me ha ocurrido mandar en saco
por la valija y dentro del saco estaban mis documentos. Entonces, pasó uno, pasaba el otro y todo el mundo buscaba documentos, los revisaba y seguía. Digo, yo muestro diciendo que yo no tengo nada para mostrar, pero no tengo los documentos. Si quiero los puedo hacer bajar la valija y los traigo. Y dice, a un costado, señor, me dice el tipo. Pasa el otro, pasa el otro. Y todo el mundo tenía que pasar y miraban, se hacían los distraídos, miraban para otro lado y seguían. Hasta que llegó Herrera. Y Herrera venía con la lista de Romero. Y lo primero que hizo Herrera dice, ¿qué está haciendo? Vamos acá ustedes. No me dejan subir porque conté los documentos. Entonces, la indignación que tuvo Herrera y Romero fue notable. Y en ese interín, ya estaban indignados, pasaban Nero Durante. No sé si ya me lo se acuerda de Nero Durante. Nero Durante pasó mirando para otro lado. Pero enseguida Herrera y Romero se encararon al suboficial ese y dijo, señor, usted no sabe el atropello que está haciendo. Aquí haga bajar la gente de avión. Todos ellos lo conocen. El doctor Ramos, una persona altamente conocida. Sí, pero no lo puede dejar pasar. ¿Cómo no va a poder dejar pasar? Yo soy FIC, ese es el señor Ramos. Algo tal escándalo. El pobre suboficial dijo, bueno, sí pasa. Y gracias a él pude asistir a ese simposio de ecología económica en San Juan. Bueno, ese primer trabajo lo llevó a su gran obra, que es una de las más importantes que escribió, que es Ciencia y Política en América Latina. No voy a hablar de eso porque ya van a hablar otras personas con respecto a eso. Gracias a la Biblioteca Nacional ha sido reeditada el año pasado esta obra y realmente un montón de gente se sorprende de ver esos pensamientos tan claros sobre ciencia y política, escritos en el año 71 que 30 años después siguen teniendo mucha vigencia y actualmente mucho más vigencia todavía. Bueno, y los quiero dejar con esta reflexión, que realmente lo que hizo es el todo el campo de la gente. Así que muchísimas gracias. Diciendo que para mí es un placer muy grande volver a esta facultad. Yo terminé mi carrera universitaria en la noche de los bastones largos en Perú 2. Nunca estudié aquí, pero sigue siendo mi facultad. Y hablar nada menos de que mi amigo más querido y más admirado, que fue yo, digamos, no puedo dar una mirada tan ni geológica, que soy chepólogo, especialista en desarrollo sostenible, ni tan de adentro como Alejandro, digamos. Pero sí puedo dar una mirada a través de 3 ventanas, las cuales tuve interacción con América en diferentes momentos y incluyendo hasta su fallecimiento. Lo que sí aparece, y eso coincide con lo que dijo antes, como una constante, es la de América como un intelectual comprometido y también, que no se dijo tanto, un optimista y redento, que eso era también una característica notable. Era un gran pensador, pero más importante que eso, era un gran ser humano. Mi primera interacción con Amílcar fue aquí en esta facultad, en nuestro edificio, en un curso de ingreso de SACTA. Yo era instructor de ingreso y él era el coordinador, director del curso de ingreso para toda la facultad, todas las carreras. Y ahí tuvimos alguna interacción que se terminó con la noche de los bastones. Pero ahí ya tuve una primera impresión, una cosa muy después ya la interacción más cercana, profunda, fue como colegas en la construcción de un modelo mundial latinoamericano, estando ya en la Fundación Bariloche. En la Fundación Bariloche, Amílcar entró como geólogo
De hecho, creo que los últimos trabajos de campo que hizo los ahí, pero ya ahí después salió el desafío un desafío realmente muy difícil de afrontar en esa época con los recursos que había en cualquier lugar de América Latina, que era construir un modelo matemático de simulación del mundo. Y el motivo de ese modelo era que había salido en esa época, en los principios de los años 70, un modelo matemático de simulación del mundo que salió en un libro que se llamaba Los límites del crecimiento, de un grupo de ingenieros de una institución asociada al MIT, al Instituto de Tecnología de Massachusetts, que en base a un modelo llamado World 3, Mundo 3, y sacaron un libro que se llamaba Los límites del crecimiento. Y prácticamente planteaban, como en todo el modelo, una posición muy desfavorable para los países en desarrollo, muy problemática. Básicamente lo que decían es que si no se detiene el crecimiento de población en los países pobres y si no se modera la tasa de crecimiento económico mundial, entonces para el año 2016 o algo así, por ahora, iba a haber un colapso mundial que iba a ser o bien debido a que se agotaron recursos naturales o bien debido a que la contaminación excedió los límites que empezó a consumo total y enfermedades. El modelo mundial latinoamericano fue la única respuesta mundial en forma de modelo, la única respuesta, perdón, de un país en desarrollo en forma de modelo matemático. El desafío que implicaba jugar con las propias reglas de juego y las propias herramientas de un sitio que estaba siendo lo más moderno que había en aquella época, como él fue probablemente el primer modelo mundial en que sacaron ellos. Y la osadía del sur de decir, no solo no estamos de acuerdo, sino vamos a plantear un modelo alternativo y vamos a ver si es cierto lo que se dice. Bueno, esa osadía, que además el equipo de gente no estaba, lo fue armando. La computadora sí estaba, era una de las pocas que en ese momento en América Latina podía estar en condiciones de hacerla, no era la Argentina, que sí ya estaba en la facultad, pero esta era en Bariloche. Él armó el modelo, el equipo, ahí yo trabajé en el equipo con él, junto con digamos, 6 o 7 personas centrales, una serie de personas que aportaron algunas cosas. Y el modelo mostró que si el objetivo del crecimiento no era aumentar indefinidamente el ingreso per cápita medido por el Producto Bruto, sino aumentar la calidad de vida de las personas en el modelo, debido a que había datos de que no se estaba representada indirectamente por la esperanza de vida al nacer, que está asociada a condiciones de vida, a salud, a alimentación, educación, etc. Se podía lograr en todas las regiones del mundo, países desarrollados como un paquete único, Asia, África y América Latina, en diferentes plazos, se podría lograr usando los recursos racionalmente, humanos, económicos, naturales, satisfacer las necesidades humanas de toda la población y sin caer en ninguna catástrofe, en un crecimiento estable. Eso implicaba una serie de un diseño de la sociedad deseable, una descripción de la sociedad deseable. Como modelo matemático, muchos de ustedes saben, solamente puede trabajar con elementos cuantificables y hay muchos elementos que son de tipo cultural, sociopolítico, etcétera, que
por ahora no son cuantificables y posiblemente en principio no son cuantificables, se decidió describir la sociedad deseable, que es una sociedad esencialmente equitativa, igualitaria, esencialmente, yo no diría espartana, pero era una sociedad frugal, donde el consumo no era un objetivo per se. Había consumo para satisfacer las necesidades humanas materiales, y después todo, y además otra cosa importante era que la propiedad de los medios de producción no importaba, era la gestión social de los medios de producción. Entonces decían, cada sociedad puede elegir según su cultura y sus objetivos, puede elegir diferentes variantes de propiedad privada, propiedad estatal, lo que sea, pero lo importante es que la gestión social de los recursos. Y cada sociedad va a elegir lo que tiene que elegir sus propios prioridades de tipo cultural. O sea, que decidimos que hubiera sido muy presuntuoso tratar de nosotros definir una sociedad ideal para todo el mundo cuando había una diversidad muy grande. Lo que decimos es, lo importante es que se puedan llenar las necesidades básicas humanas. Si eso se consigue, y una necesidad central estaba ahí como participación, si eso se consigue con participación, después la forma que tome cada sociedad es la elección de la sociedad. Con ese modelo se logró hacer, se recorrió, tuvo gran repercusión en todo el mundo. El modelo está publicado. De hecho, incidentalmente el modelo está siendo recauchutado para poder ser corrido ahora acá en la facultad, en el Departamento de Matemáticas. Estaba en tarjetas perforadas que tenían por aquí. Y el tema que quería centrar acá no es una discusión del modelo, sino que para mí y para muchos de los que participamos, ese modelo no hubiera sido posible sin Amílcar. Sin la capacidad de Amílcar, de su carisma, que era sereno, no se imponía, modesto, pero yo creo que Amílcar no solo fue el padre del modelo mundial latinoamericano, que eso es indiscutible, sino que fue, eso es lo que creo yo, el único padre posible del modelo mundial latinoamericano. Porque esa empresa medio demencial, quijotesca, sin ninguna experiencia previa, ninguno de nosotros tenemos un modelo mundial. Había matemáticos, sí, había trabajado en Bertoni, había trabajado en modelos, pero esto es un modelo interdisciplinario con gente de diferentes áreas, de matemáticas, de biología, de ciencia de la educación, de energía, de economía. Bueno, fue una experiencia inédita y en principio muy difícil, porque la mayoría de la gente estaba en diferentes lugares e instituciones, en diferentes ciudades, inclusive en diferentes países. Una de las personas estaba en la parte económica, era una argentina, pero recibiendo profesora de Columbia University en Nueva York. Entonces, sin ese optimismo, sin esa conciencia visionaria, el modelo no hubiera podido ser. Y esa especie de cosa quijotesca y visionaria, como dijo Alejandra, muy pocas personas lo tienen. Bueno, otro aspecto de Amílcar, que también tuvo que ver, se manifestó ahí, pero en el resto de toda su vida, como yo la vi en mi ventana, digamos, era su optimismo, yo diría, súper realista, porque no era realista, en forma realista, prácticamente el proyecto fue desde el principio una cosa bastante implausible. Si se hubiera evaluado seriamente, yo no sé si un CONICET o un organismo de comunicación y ciencias técnicas hubiera aprobado eso, pero salió bien, tuvo un impacto
internacional, su impacto nacional, el nacional fue el más desagradable porque llegó a que los militares ya en el 76, primero la AAA y los militares después en el 76, retiraron todo apoyo económico a la fundación. La fundación se pasó en un año de 300 a 30 personas. Amílcar estaba afuera, lo fueron a buscar a la casa, sabía que le habíamos avisado que estaba en una lista y quería volver. Decía, no, no me va a pasar. Ese era también parte de su realismo, no siempre realista, su optimismo, no siempre realista. Bueno, así que ahí Amílcar estaba en Inglaterra en una conferencia, un equipo ahí, y se terminó quedando en Inglaterra, en la Universidad de Sussex, y fue su segundo exilio, porque el primero había sido de Chile, cuando había estado en Chile fue cruzado con otros científicos argentinos. Bueno, esa ventana, así muy brevemente, el modelo mundial latinoamericano. Trabajamos muy estrechamente con eso y quedamos muy amigos. Y después, el último proyecto que no escuché que se haya mencionado, ni lo vi, me parece, el proyecto PEAL, Perspectiva Económica para América Latina. Él estaba en Brasil, dirigiendo el Instituto Científico y Tecnológico de la Universidad de Campinas, y ahí desarrolló coordinó un proyecto latinoamericano con gente de diferentes países. Yo estuve colaborando a cargo de la actividad de perspectiva ecológica para América Latina dentro de la tecnológica, y ahí fue también una interacción muy fuerte con él, muy rica, y ahí ya también empezó a escribir la larga jornada. La larga jornada pudimos también ya interacciones por carta, de opinión, de comentarios, etc. Y esa relación afectiva y profesional nos mantuvimos todo el tiempo, a lo largo del tiempo, hasta que falleció en Brasil. Entonces yo quería solamente ahora terminar destacando tres características centrales que para mí fueron las que más veía en América. Primero, una bondad profunda. Yo creo que era amable, pero eso reflejaba una bondad profunda. Yo no lo vi nunca enojarse con nadie, ni hablar mal de nadie. En realidad, cuando lo atacaban, quedaba muy vulnerable realmente. Eso hay que decir. Un enorme compromiso ético, y eso lo aclaró mucho Alejandra, y una mente planetaria. Y todo eso en una sola persona es poco común. El compromiso ético de Amílcar ya lo trató muy bien y mejor de lo que yo podía hacer Alejandra, que no iba a hablar más. Con respecto a la visión planetaria, digamos, y cósmica, eso era, yo creo que tenía una mente excepcional. Tenía una capacidad enorme para iluminar el núcleo básico de los problemas, presentando de una manera transparente que hasta parecía evidente, después que lo presentaba, ¿no? Y mezclaba eso con una curiosidad insaturable acerca del universo. Y eso aparece muy claramente esos tres rasgos aparecen muy claramente en el modelo mundial latinoamericano y en su convicción de que la solución de los problemas del desarrollo, la pobreza, requerían no solamente de una mirada local o nacional o regional, sino una mirada a nivel de la especie humana, para entenderlo y para resolverlo. Y eso se evidencia ya de lleno en la larga jornada.
un ensayo científico-filosófico acerca del destino humano. Bueno, Amílcar, he sido acusado por la familia de no ser objetivo con respecto a Amílcar a veces, y bueno, puedo, tal vez hay un par de cosas que te podía decir. Tenía una enorme capacidad de evasión frente a los aspectos así desagradable de la realidad. Entonces, no es una crítica, pero era una... Y tenía claramente puntos ciegos cuando, en su sentido crítico, cuando se trataba de personas queridas por él o de sus temas preferidos. Eso también. Y a veces tenía también una terquedad, lo que estamos en el departamento de geología, una terquedad granítica en cosas en las cuales él pensaba que tenían que ser así y no se lo sacaba de él. Pero todo eso palidece en comparación a los otros aspectos. Y yo, para terminar ahora, solamente quería rescatar una especie de síntesis de lo que queda para mí de Amílcar, de lo más central, la frase que él decía y que comparto, que frente a la problemática de la humanidad no hay soluciones separadas. No hay una solución para el norte y una solución para el sur, o una solución para los ricos y una solución para los pobres. O encontramos una solución global o no hay solución ni para uno ni para los otros. Gracias. Es tremendo. Por más al centro. No, es difícil hablar acá con el frente de eso, no solo porque están los familiares, sino porque hay gente que lo conoció, gente que trabajó con él, gente que probablemente sabe mucho más que yo. Lo primero que quiero hacer, acá me traje un machete que espero que dure 15 minutos, pero me lo otro día en el colectivo 75, es agradecer. Le quiero agradecer al programa de Historia, particularmente a Carlos y a Eduardo. Voy a contar así una mini anécdota que hasta hace muy poquito, para que vean qué clase de personas son y cómo trabaja el programa. Hasta hace muy poquito ellos me propusieron una edición del texto. Cuando Carlos me avisó, mirá que modifiqué varias cosas, cuando me lo mostró le dije, la verdad no me gusta nada del texto, no refleja lo que yo quería poner y yo la verdad no le veo solución. Y él me dijo, no, para un poco, o sea, es simplemente acomodar un par de cosas. Ellos me mandaron las sugerencias y finalmente el texto quedó bastante bueno, las sugerencias además lo mejoraron. Entonces también les agradezco ese gesto a ellos cuando yo lo había dado. La realidad es que no lo quise hacer por presumido, sino porque estaba muy convencido de lo que había escrito. Quiero agradecer también a Andrés, que me atendió el teléfono, que no solo eso, sino que me pasó el contacto de Alejandra, y particularmente a Alejandra, porque me recibió en la casa y me contó un montón de cosas de Amílcar que complementaban mucho lo que yo había leído, pero obviamente profundizaban muchísimo todo lo que yo sabía. Además de eso, digamos, me abrió la casa un montón de veces, me prestó libros, de todo. Bueno, muchas gracias por eso. Y le agradezco de ver un agradecimiento chiquito a Jere, que no está hoy acá, que es un compañero mío con el que hicimos las lecturas juntas, las primeras lecturas de Amílcar. Eso es lo primero. Lo segundo, les quiero sincerar un poco desde dónde voy a hablar yo. Yo no quiero hablar desde la posición de experto, porque además no puedo hablar desde la posición de experto. La realidad es que ni siquiera leí por completo la obra, sí leí varios de los libros de él, me sentí muy atrapado por muchos de sus libros. Después me puse a leer todas las actas de consejos directivos en las que él intervenía, eso complementó más lo que yo sabía de Amílcar y me dio por ahí un poquito otra dimensión para opinar. Entonces simplemente hablo como una persona que se vio muy atraída por la figura de Amílcar Herrera, o sea, y básicamente por los textos por donde él hablaba, ¿no? Que por los textos, porque era por donde él me podía hablar a mí, digamos. Voy a tratar ahora en lo que diga a continuación de ampliar un poquito lo que yo escribí, digamos, pero pienso que los textos tienen que poder, así como los de él hablan, tienen que poder hablar por sí mismos, o sea que espero que los que lean mi texto y los de Víctor y el de Leandro Díaz, digamos, que los textos hablen por sí mismos. Nosotros probablemente acá, no sé, lo deben saber casi todos, yo particularmente
particularmente me licencié sin saber una palabra de Amílcar Herrera. O sea que es una licenciatura en la que no se menciona a Amílcar Herrera. Espero que esta charla subsane en parte eso, o sea, aunque sea muy sutilmente lo hagan. Les cuento cómo me acerqué yo. Yo empecé leyendo el libro de Oscar Barzak, que es el libro súper atrapante que escribió él, que es el Ciencia Política y Cientificismo. Después leí un librito chiquito de Pablo Kramer y aparecía ahí Amílcar Herrera como parte del pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, el CLACTED. Y cuando vi que era, digamos, que en la versión era geólogo, dije como un geólogo hablando de política de ciencia y tecnología, hablando de desarrollo, encima súper reconocido. O sea, para mí era toda una recontra novedad. Algo parecido pasa a veces, no por los mismos motivos, a veces pasa que vienen compañeros y nos dicen, ¿sabías que Jorge Hermano Westergel es geólogo? Y aparece como una rareza. Y a mí lo que me interesaba era poner la atención en por qué estas personas nos suscitan cierta atención, digamos, por qué es. Entonces, algunas preguntas que pueden ser, una podría ser simplemente por la rareza, en el caso de Westergel, que se dedicó después a hacer una cosa completamente diferente a lo que es la profesión de la que se recibió. En el caso de Amílcar no es tan así. Una segunda pregunta que un segundo justificativo que uno podría encontrar es que de alguna manera fueron contra el mainstream, ¿sí? O contra lo que uno ahora por lo menos considera que es el mainstream, que en este caso, en el día de hoy, como casi todos saben, es la hiperespecialización, es decir, nos hiperespecializamos en algún tema y probablemente todo lo demás lo dejamos de lado, porque no hay tiempo, porque no tenemos ganas o porque el sistema no lo reconoce. La tercera, digamos, explicación que a mí se me ocurrió, a otros se les podría ocurrir otra, es quizás el activismo político, que es sobre lo que yo escribí, o sea, el activismo político, el compromiso social, o como lo quieran llamar ustedes. ¿Sí? Ustedes saben que ya no estamos en los 70, el texto en los 70 probablemente los textos de Amílcar se explican bastante bien. En los tiempos que estamos ahora, que son tiempos bastante más cínicos, el activismo político y el compromiso social de alguna manera los vemos como no contradictorios, pero sí como si fueran actividades contrapuestas o caminos paralelos con respecto a lo que es la actividad académica que desarrollamos acá adentro, ¿sí? Entonces, a mí me parece que esos son motivos, digamos, por los cuales en principio podemos poner la atención en Amílcar Herrera. Motivos por los cuales creo que algunos de nosotros, no a todos, evidentemente, nos llaman la atención esta clase de personajes y particularmente de Amílcar Herrera. Lo otro que quería decir es que me parece interesante, yo hice mucho pensando lo que iba a decir hoy, lo hice mucho pensando en compañeros, digamos, compañeros míos y gente más joven para que se acerquen a los textos de Amílcar Herrera, que es algo que todos los que son compañeros míos de oficina saben que hincho los pinotos constantemente, lean un ratito este texto que tiene cosas interesantes para decir. Yo ya lo dije que no soy un experto, pero me parece que seguramente gente que estudió este tema mucho más, que sigue pensando en el pensamiento latinoamericano, o sea, todo lo que es el CLACTED, seguramente puede, digamos, determinar y puede decir que lo que él escribió y los conceptos que él dejó picando, digamos, ya quizás no son tan vigentes todos ellos, sí, pero me parece que vale la pena volver a leer. O sea, y eso lo digo para todos los que nunca leyeron, me parece que vale la pena volver a leer los textos de Amílcar. Iba a leer algunos textos, algunos fragmentos cortos porque tienen importancia para mí. Primero quiero leer uno que en realidad lo mencionó Alejandra. Voy a leer solo un parrafito y para que vean por lo menos cómo me interesé yo por Amílcar y qué cosa me llamó inmediatamente la atención. Uno de los primeros libros que leí es Ciencia y Política en América Latina, que ya todos lo mencionaron. Fíjense este párrafo que él dice: conviene recordar que la posición de esos países como economías periféricas destinadas a producir materias primas para los países industrializados es el principal elemento estructural condicionante del subdesarrollo. Esta relación desigual, sin embargo, no sería suficiente para mantener a esos países en el atraso, de no ser por la existencia de una estructura interna complementaria de la dependencia externa, caracterizada por el dominio económico y político de una oligarquía compuesta principalmente por los propietarios de la tierra y los beneficiarios del comercio de exportación e importación. Para estos grupos dominantes, el mantenimiento de la dependencia es una condición necesaria para la conservación de sus privilegios y, por lo tanto, como aliados naturales de los intereses externos, constituyen hasta ahora el obstáculo más sólido que se opone a la ruptura de la dependencia externa, sin la cual no es posible un verdadero proceso de liberación. A mí me sigue resultando bastante vigente esto. 2016.
difícil que no suscite el interés, digamos. O sea, me sorprendo de que haya gente que todavía se resista a leer el libro. Más cuando existe una edición tan nueva, digamos, o sea, cuando ha sido reeditado recientemente. Yo después leyendo, bueno, leí, van a poder, acá todos lo conocen, tienen algunos textos muy conocidos que complementan esto, los determinantes sociales de la política científica en América Latina, tiene otros. Yo encontré cosas muy interesantes releyendo el libro de los recursos minerales que mencionó Víctor, en realidad todos mencionaron todos los textos, y también las actas de consejo directivo. Les leo 2 o 3 cositas más cortitas de lo que encontré. Con respecto a los diagnósticos vigentes, tiene varios. Por ejemplo, los recursos minerales de América Latina, ustedes, si ven, tienen como 4 o 5 capítulos. Quizás los 3 del medio son estadísticas que evidentemente ahora ya no son válidas, digamos esas. Pero si miran el primer capítulo y miran el quinto, miren solo esos dos, van a ver. En el primero es impresionante la claridad conceptual y el lenguaje sencillo que usa. Y en el quinto algunos diagnósticos bastante, creo yo, vigentes. En uno de esos capítulos él dice una característica general de las estructuras, en el del 65, antes del 71, una característica general de las estructuras gubernamentales de la América Latina es que los diferentes organismos que se ocupan de los recursos naturales, pesca, minería, bosques, agua, etc., se hallan dispersos en diferentes ministerios y trabajan completamente desconectados entre sí. Un poco vigente. En cuanto a lo que ya mencionó también Víctor y otras personas, fíjense lo que era por ahí la claridad conceptual y esto está en todo el libro. Dice: en la exposición que sigue se tratará de aclarar el significado de los términos mencionados. Para ello deberemos comenzar analizando algunos conceptos elementales para el especialista, pero no siempre bien comprendidos por las personas que, no siendo geólogos o ingenieros de minas, tienen que utilizar la información que esto les suministra. Es muy claro para escribir y es muy claro para transmitir. Eso está, yo por lo menos lo encontré en todos lados, lo encontré incluso en las actas de consejo directivo, aunque son una transcripción de algo que escribió otra persona. Y lo último, para los que lean el texto, así que lo último que por lo menos voy a leer, es en un momento, yo cito una discusión que hay de consejo directivo el día que se propone hacer una declaración por el golpe de Estado que se le hacía a Frondizi, digamos, y toda una discusión muy interesante para leer sobre qué opinión tenía cada uno sobre la proscripción al peronismo, digamos, o sea, sobre ese levantamiento temporal de la proscripción al peronismo. Discuten sobre la voluntad popular, que es la voluntad popular, uno dice que son los principios democráticos, el otro dice... Y él termina diciendo algo, a pesar de que él había hecho, si ustedes lo ven, al que le interese leer la acta de consejo directivo, van a ver, como mencionaron otras personas, que es una persona que está constantemente buscando siempre una unidad, buscando un consenso, digamos, llegar a un consenso. Y en esa misma declaración, él propone que se llame un cuarto intermedio porque hay posiciones muy encontradas, y al final, igual, y para destacar un poco lo que era la firmeza cuando él creía en algo y estaba muy convencido, a pesar de haber querido considerar, él dice lo siguiente: quien quiera leer entre líneas va a encontrar intenciones políticas en cualquier punto de la declaración. Han pasado cosas muy concretas que desencadenaron este proceso. Si se continúa purificando la redacción, se le dará una declaración perfecta que tendrá un solo defecto: no decir absolutamente nada. Evidentemente todos pueden tener su opinión personal con respecto a las elecciones, pero en un cuerpo como este lo que se defiende es el principio de respeto a la voluntad popular. Si se habla de la situación actual, no se puede eludir ese punto fundamental. Si se lo elude, no vale la pena declarar nada. Cualquier declaración en un momento como este molesta y está hecha para que moleste precisamente a ciertos sectores. Bueno, esos eran algunos ejemplos que me parecieron interesantes. Yo ahora les leo 2 cositas cortitas más. Parece que estoy siempre pateando y diciendo que voy a leer un poquito más. Cuando le conté a un compañero nuestro que es Dani Yaguspi que había estado haciendo esta lectura, y me encontré con que su papá estaba en consejo directivo en ese momento, que era Guido Yaguspi, era consejero estudiantil y fue prosecretario técnico, y él le mandó un mail a su hijo, o sea, a Daniel, y él me lo transmitió. Yo le pedí permiso hoy para leerlo. Les quiero leer lo que decía Guido y que después refuerza algunas de las cosas que estuvieron diciendo. Dice: lo recuerdo a Mistral como una bellísima persona y ameno conversador. En los debates de la mesa del Consejo Directivo, un expositor claro, racional y abierto al intercambio de opiniones. Un hombre de coraje intelectual. Un soporte importante en la modernización del Departamento de Geología. En tal sentido, un excelente acompañante de la gestión de Félix González Bonorino, entonces jefe de departamento. Se ocupó mucho de la organización y conducción del muy buen curso de ingreso de aquellos años, que fue un modelo de su género. Bueno, dice algunas cosas más también.
escribí a Rogelio Clayton, que lo mencionó Víctor, y fue mucho más escueto, pero le digo lo que me mandó manuscrito, cursé yacimientos minerales 1 y geologías de minas con él, brillante expositor y didáctico excepcional, personas muy cultas. Cuando uno va haciendo esa mini investigación que puede hacer, o charlar con Alejandro, entonces siempre son Gilberto, lo dijo Víctor, lo dijo Alejandra, o sea, son siempre las mismas cosas las que resaltan de esto. Bueno, dos cosas más, y con esto voy a terminar. Como vieron, yo no hablé nada hasta acá de publicaciones, y no solo no hablé porque Víctor se iba a encargar de hablar de todo eso, que además sabe mucho más que yo, sino porque creo que sí, que igual ya lo dijeron, pero que es algo que ahora está de manifiesto acá en esta exposición, y es que, o sea, Amílcar Herrera evidentemente, y no es una, ya creo que no es una opinión subjetiva mía, es que trascendió esa dimensión, largamente trascendió esa dimensión. Va a pasar, ya pasó, o sea, no va a faltar, no faltó ni va a faltar el que diga, bueno, pero no tiene suficientes papers para clausurar esa discusión de raíz, que me parece interesante clausurarla. Me remito a lo que me dijo Alejandro un día que estábamos sentados ahí y estábamos hablando de otros libros, y me dijo, como si se le hubiese venido a la mente, o por lo menos yo me lo acuerdo así, que me dijo, papá no hubiera entrado con CEP, me dijo. que mencionó Gilberto recién lateralmente, como si realmente hubiese tenido CONICET cabida para las ideas que a él se le ocurrían. A veces vemos, o yo por lo menos he tenido esta corta oportunidad de ver que con personajes o con colegas suyos de la época, digamos de otras disciplinas, como pasa con Rolando García, con Manuel Sadowski, incluso a veces se les achaca algunas cosas más, como que dicen, digamos, sí, muy bueno este libro, pero se quedó ahí, como que hizo un solo libro. Me parece, como si hubiese una cierta, como si digamos, fue corta la producción o no fue lo suficientemente profundo. Eso desde ya que seguramente alguien lo va a poder desmentir más fácil que yo, pero me parece que hay una trampa que es bueno remarcar, una trampa de pensamiento que es la forma de pensar que es ahistórica, ¿no? Como descontextualizada, que estamos muy acostumbrados a escuchar, ¿no? No de todas las personas, pero muchas veces la escuchamos, ¿sí? Es no poner en contexto las cosas. Como dijo él, a mí me gustó mucho una metáfora que él usa el día de la declaración que yo cito, es él llama a los militares, a los milicos los llama empleados del Estado. Dice, si estos empleados del Estado se creyeron se creyeron con la obligación se creyeron con el derecho de exigirle al presidente que renuncie, ¿por qué nosotros no nos vamos a atrever con el derecho de exigirle a ellos? Y quiero recordar eso, lo de la visión, o sea, lo de poner en contexto para decir que esos empleados del Estado, que son los que lo rajaron a palazos en el 66 y después lo volvieron a rajar, digamos, en el 75-76, ya no usaban palazos, usaban métodos un poquito más siniestros, cortaron en algún punto, ¿no? Digo, esa producción, o sea, no es porque sí, que esa producción quizás no se pudo completar. No sabemos si hubiese publicado más o menos papers, si hubiese estado en la facultad, no sabemos si hubiese completado esa tarea de pensamiento político, o sea, si lo hubiese llevado más allá pudiendo estar en el país. Por lo menos no sabemos si hubiese sido la misma. Entonces lo último que quisiera rescatar, igual ya lo dijo todo el mundo, o sea que soy como, voy a ser redundante, son tres cosas que para mí, cuando uno lee los textos, y yo que tuve la oportunidad de charlar con Alejandra, y que tuve la oportunidad de leer las actas, o sea, de sentarme y leer las actas, son tres cosas que también resalto en Amílcar, que me parecen muy importantes para las personas que estamos en esta facultad, que son compromiso, coherencia y audacia. Y esas tres cosas hacen una ética, digamos, y una ética es algo muy importante en el campo. Y en este sentido, y esto es lo último, creo que el conocimiento es, llamémosle así, se me ocurre a mí, es un objeto, o sea, todos estamos de acuerdo que es un objeto preciado, es un valor y eventualmente es una potencial herramienta de transformación el conocimiento. Pero para que sea esto último, o sea, para que sea una herramienta de transformación, tenemos que poder poner esto en discusión, y en esto creo que es en lo que nos da una mano Amílcar Herrera, y es qué hacemos con ese conocimiento, ¿sí? O sea, a quién o a qué lo destinamos, a qué intereses sirve y con quién lo compartimos.
entonces, como habíamos prometido, terminadas las 4 exposiciones, comenzaríamos una etapa donde si alguien tiene alguna pregunta para hacer a los expositores o quiere exponer algún comentario sobre esto, bienvenido. Voy a hacer una cosa pública ahora que llegó Leandro, no sé, Leandro es uno de los autores también de uno de los artículos de la ménsula, Leandro Díaz, que es otro joven, también, meteorólogo también, está preparando el doctorado. Y no sé si querés decir alguna cosita, pero te comprometo públicamente, pero bueno, dado que había llegado. No, bueno, agradezco que poder haber contribuido en esta publicación. Como yo llegué al Amílcar Herrera un poco de casualidad, una vez comprando en Corrientes libro que se llamaba Ciencia y Política en América Latina, me llamó la atención y después fui encontrando cómo iba apareciendo tanto leyendo también actas del Consejo Directivo de los 60, después me enteré esto del modelo mundial latinoamericano que también había contribuido. Y bueno, me parece que comparto muchas de las cosas que dijo Jonathan. Para empezar, creo que es un autor que debería aparecer de alguna manera en la formación universitaria, me parece. Tiene muchos conceptos y los explica de una manera, me parece, extraordinaria, no dando casi nada por sentado. Y bueno, eso. Bueno. Bueno, entonces, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta. No, me dejó pensando en lo que decía Jonathan sobre los requerimientos académicos. Me hizo acordar de lo siguiente. De conversaciones que tuve con él, no solo yo, otras personas han tenido, pero recuerdo a mí, en que él era muy reacio a todo este nuevo sistema por el cual, bueno, en Brasil exacerbado, por el cual pasan dos cosas. Antes, si uno se había recibido, tenía el título de grado, ya era suficiente para dar clases en cualquier parte. Después empezó a exigirse el maestrado. No sé exactamente cómo es aquí, estoy describiendo la situación en Brasil, que era donde nos tocaba. Muy bien, ahí todo el mundo hacía su tesis de maestrado. Después empezó a exigirse en muchas partes, porque hasta las universidades están clasificadas por eso, que los profesores tuviesen títulos de doctorado, lo cual implicaba otra tesis. Y después, ya si uno quería hacer realmente lo más, y la cebolla, así, cancha, no sé, tiene que tener otro título que no me acuerdo cómo se llama, que consiste en algo más que una tesis. ¿Sabes? Que es como una revisión de todo lo grado 1 y entonces uno gana algo casi que equivalente a un Nobel regular. Entonces, él siempre decía que le parecía increíble esta escalada, porque cuando uno está haciendo una tesis de maestrado, doctorado, lo que sea, está circunscripta en algún sentido, su creatividad, y está circunscripta porque tiene que responder a normas académicas muy precisas. ¿Sí? Como decía Gilberto hace poco, dice, quizás el modelo mundial no hubiese recibido financiamiento del CONICET. Bueno, hay muchas ideas que pueden tener los jóvenes, creativos, la etapa más creativa están sometidas a una serie de normas que los contienen en su creatividad porque hay ciertas normas académicas muy rígidas. Eso es ya por una parte. O sea, no puede ser que un tipo se pase hasta los 40 o 50 años respondiendo a las normas académicas, que son bastante estrictas en cuanto a lo que una tesis puede tratar o no puede tratar lo que puede tratar. Pero la otra es que le será muchísimo este tema por el cual hay que estar siempre publicando. Siempre, todo se mide por la cantidad de publicaciones. Y él decía, mira, si tenés una idea o dos originales importantes en tu vida, ya está,
ya está justificado frente a la humanidad. No es tan fácil. Este sistema de publicaciones, una tras de otra, lo que hace es que gente que por ahí sería muy creativo, que podría dar otras cosas, lo que hace ante esta exigencia, la verdad, es que es refritar lo que ya hay escrito. Porque nadie puede escribir 4, 5, 6 papers maravillosos por año y que digan cosas que valgan la pena. Yo creo que en realidad no es realmente las cosas que mi padre pudo decir, que yo creo que son importantes y que tocaban la vida de muchas personas, pudieron ser dichas en uno de los trabajos geológicos, en muy pocos libros. Por eso yo le dije, un poco de chiste y un poco de verdad a él. Digo, creo que si se presentase al CONICET y no supiese que se llama Calerreba, no entra. No entra la carrera de CONICET, no tiene suficiente publicación. Bueno, esto lo pensaba él. Yo quería comentar esto porque a mí me parece realmente que es una cosa de loco. No sé cómo resolver, pero entiendo que las universidades tienen que tener sus sistemas de evaluación de resultados de los sistemas de enseñanza. Pero entiendo que él tenía razón, porque esta carrera de computación da un montón de papeles que no valen nada. Bueno, entonces daremos por terminado esta noche y bueno, los esperamos para el próximo tema, para la próxima película 23. Muchas gracias.